Señor. Búsquese, hermanos, en 1 de Timoteo, en el capítulo 3, hermanos, vamos a estar leyendo en esta tarde. Dios bendiga a los músicos y hermanos, que en realidad es un esfuerzo que hacen cada día. Los jóvenes, hermanos, están creciendo mucho en este ministerio. La gloria sea para Dios. Yo sé, hermanos, que a través de la oración de todos ustedes, estos jóvenes van a seguir más en victoria cada día. Y todo el ministerio, hermano. ¿Cuántos quieren tener este ministerio de alabanza? Qué poquitos, hermano. Pero yo sé que todos, hermanos, nos deleitamos en la alabanza para la gloria del Señor. 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Para la gloria del Señor. Vamos a leer este versículo. Y ponga mucha atención, hermano, lo que va a leer en esta tarde. Yo sé que mucho lo hemos leído, pero hoy quiero que pongamos mucha atención, porque de ahí va la enseñanza para en esta tarde. La gloria sea para Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E indiscutiblemente, no se discute, hermano, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuántos alabamos a Dios, hermano, en esta hora? ¿Sientes, hermano? Pedimos a Dios ya por esta palabra, hermanos, y yo quiero que tomemos base, hermano. Y yo quiero dar un pequeña enseñanza, hermano, acerca de lo que es la Trinidad. Amén. No tres dioses. Yo quiero que entienda eso. No son tres dioses como muchas personas dicen, sino que el Dios de nosotros es tres en uno. La gloria sea para Él en esta tarde. Y usted sabe, hermano, que la Trinidad de Dios es un gran misterio. Ahí mismo lo dice. Grande es este misterio. Por eso es que muchos, hermanos, no comprendemos y queremos dar un veredicto de un solo, pero esto es un misterio. Amén. En la mente de Dios. Muchos misterios, hermanos, que hay, que Dios un día los va a revelar totalmente. Pero hoy en esta tarde, hermanos, yo quiero que miremos parte de este misterio, hermanos, de la Trinidad de Dios. Es algo más, hermano. Va más allá de una simple explicación. Es más profundo. Espero que me entienda. Es más profundo, hermanos. Pero Dios me ha dado la oportunidad, hermanos, de hallar estos textos bíblicos. Y le recomiendo que si quiere copiarlos, que los anote, porque esto le va a servir. Estos textos bíblicos, hermano, en donde vemos a los tres, en donde aparecen a los tres. Nosotros por lo general ya sabemos Mateo 28, 19, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero el único Dios verdadero, hermanos, aparece claramente en el Antiguo y el Nuevo Testamento como tres personas divinas. Y se le llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que la base bíblica en esta tarde es primera, hermanos, de Timoteo 3:16, el que leíamos. Dios fue manifestado en carne. Ahí ponga mucha atención en esa palabra. Dios fue manifestado en carne. Así es que justificado en el Espíritu, y de ahí, hermano, todo lo que dice en ese versículo. Y ya vimos una vez aquí en esta iglesia el descenso, hermanos, de las tres personas a la tierra. No sé si se acuerda, pero ya vimos, hermanos, cuando el Padre desciende a la tierra. Y le voy a dar la cita en Éxodo capítulo 19 del 11 al 18. Dios desciende, hermano, cuando da
los 10 mandamientos, ¿a dónde desciende Dios? ¿Alguien lo sabe? ¿A dónde desciende, hermano? Desciende al monte Sinaí. ¿Se acuerda de la zarza, verdad? Desciende al monte Sinaí, pero de ahí Dios lo lleva, hermanos, y le dice Dios a Moisés que prepare al pueblo, porque él va a descender para hablar con ellos. Allí desciende, hermano, nuestro Padre. Desciende a la tierra. Entonces, hermano, ¿quedamos claros ahí? ¿Lo leyó el versículo? ¿O no lo han leído? Éxodo capítulo 19, versículo 11 al 18. Ahí usted lo va a ver, hermanos, el descenso de Dios a la tierra para tratar con su pueblo. Y desde allí, hermanos, Dios camina con Israel por el desierto. Amén. Desde allí, hermanos. La gloria sea para Dios en esta tarde. Este es el Dios que usted y yo adoramos. Este es el Dios que usted y yo seguimos. El Dios que descendió, hermano, para guiar a su pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar, el descenso de Jesucristo. ¿A dónde fue, hermanos? El descenso de Jesucristo, hermanos, a la tierra. ¿A dónde vino, hermanos? Jesucristo, dice la palabra del Señor, que estaba la profecía, hermanos, en Isaías 7:14, de que Él nacería de una virgen. Entonces Cristo desciende, hermanos, Dios desciende, hermanos, a tomar forma en carne y nace, hermanos, de una virgen. Y esta se llama María. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos de entender de que cuando Juan dice en el capítulo 1 de San Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí estaban los tres, hermanos. Ahí estaban los tres. Dice en el verso 14 de San Juan 1, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es ese verbo? Cristo. ¿Descendió Cristo a la tierra? Ya van dos, ¿verdad? Por eso, hermanos, los ángeles dieron la noticia a los pastores. Os damos nuevas de gran gozo, dijeron los ángeles a los pastores, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Para qué venía Jesús, hermano? ¿Para qué venía? Para salvarnos. Dios descendió para cuidar a su pueblo. Cristo desciende para dar vida, para dar salvación a aquel mundo, hermano, que estaba perdido. A los suyos vino, dice la palabra del Señor, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que creyeron, mas a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo, hermano, viene a la tierra con un objetivo, y es la salvación. Qué lindo, hermanos, cuando el apóstol Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia. Ese es el Cristo, hermano, que tenemos nosotros. La gloria sea para Dios en esta tarde. Número 3, el descenso del Espíritu Santo. Ya vimos dos, ¿verdad? Padre, Hijo. Ahora viene el descenso del Espíritu Santo. ¿A dónde fue, hermanos? Entonces, como podemos ver, las tres personas divinas va en un solo Dios
¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde, hermanos? Sabe que mucha gente, hermanos, se molesta porque han sido enseñadas a creer solamente en el nombre de Jesús. Y yo no vengo, hermanos, a pelear o a criticar. Yo vengo en esta tarde a enseñarle lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, a modo de que nosotros podamos, como padres, podamos entender, y luego, hermanos, como padres, como hermanos que tenemos hijos, poder enseñar a nuestros hijos esta palabra de Dios. Que el niño no vaya torcido, hermanos, que el joven no vaya torcido, no vaya adivinando. Bueno, así creemos nosotros en la iglesia, dice el pastor. Así creemos nosotros, como dice mi papá, como dice mi mamá. No, hermano, enséñele la palabra de Dios a su hijo. Y dígale quién es ese Dios y cómo trabaja Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? En Hechos capítulo 2, verso 1, hermanos, al 4. Si alguien lo tiene, léalo, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. ¿De dónde vino, hermanos? Mire el verso 2. Y de repente vino. No dice de Europa, no dice de América Latina, dice y de repente vino del cielo. Es del cielo, querido hermano. Viene el Espíritu Santo, hermanos, cumpliéndose la promesa que Cristo dijo: es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga. Y les dijo, hermanos, a los apóstoles antes de irse: no se muevan de Jerusalén sin antes sean investidos del poder. ¿De dónde? De lo alto. Entonces vimos ya, hermano, para no profundizarnos más allí, ya vimos las tres personas, que los tres descienden. Y uno de ellos, hermanos, es el que está moviendo la iglesia en esta tierra, y es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, es el que está indicado para guiarnos, hermanos, a toda verdad, toda justicia cada día, hermanos, y a interceder por nosotros ante el Padre. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que gime el Espíritu? Con gemidos indecibles. Lo que usted no tiene cómo llegarle a Dios, el Espíritu Santo transmite esas palabras delante de Dios, porque Él es, hermanos, el que intercede. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde, hermanos? Usted puede seguir leyendo esto, hermanos, en su casa si quiere, porque sé que el tiempo no nos queda para ir explicando, hermanos, a profundidad. Pero sí le digo en esta tarde que Dios, hermano, como me dijo un hermano una vez en El Salvador, que era, hermano, solamente el bautismo en el nombre de Jesús. Y cuando yo le digo, hermano, y entonces ¿cómo hacemos con Mateo, hermanos, capítulo 3, versos 16 y 17? ¿Cómo hacemos, hermano? Le digo yo. ¿Quién fue el que dice que Jesús vio cuando venía del cielo? ¿Quién fue la voz que le habló? Le digo yo, ¿quién? ¿Y sabe qué me dijo la persona, hermano? Es que yo así he sido enseñado, hermano. Por eso es necesario que usted y yo sepamos en lo que estamos acá. Amén. No es que lo mande a pelear, hermanos, no. Pero usted tiene que saber la verdad en lo que está parado acá. La gloria sea para Dios. En el capítulo 3, hermanos, de Mateo, vamos a ver, hermanos, cómo se manifiesta la Trinidad en el bautismo de Jesús. La gloria sea para Dios en esta tarde. Mateo capítulo 3, verso 16, hermanos, al 17. Si alguien lo tiene, puede leerlo.
Amén. ¿Cuántos lo oyeron, hermano? ¿Cuántos lo leyeron? Yo quiero que se lleve eso en su cuaderno y que lo estudie. Porque es importante, hermano, que cuando se pare en este lugar, sabe a quién está alabando. Amén. Vemos, hermanos, que después dice la Biblia, uno, que Jesús, uno de la Trinidad, Jesús, después que fue bautizado, ¿qué es lo que vio? Subió luego del agua y vio al Espíritu. 2. Y luego dice, hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién habló ahí? El Padre. Entonces ahí están los tres. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cada uno de ellos, hermano, tiene una obra que hacer en la vida del ser humano. Y él lo va a ver más adelante. Por eso, hermano, en Mateo 28:19, Jesús, hermano, dio, hermano, la fórmula del bautismo. Y no que si queríamos, es una orden, es un mandato de Dios. Y Jesús dice, hermanos, cómo era que se iba a bautizar la persona. Por tanto, id, dice Jesús en Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ni siquiera el traductor, hermanos, está mencionando y en el nombre de Jesús, sino y del Hijo, porque es parte de la deidad de Cristo, hermano. Cuando se aplica, ya no se aplica en el nombre, hermanos, humanos, sino en la deidad, en el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor en esta tarde. Entonces, hermano, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya vimos 2 versículos, hermanos, importantes que nos ayudan a nosotros a mantenernos. Esta Trinidad, hermanos, tiene que ver mucho en los dones espirituales. ¿Cuánto lo creemos? Tiene que ver mucho en los dones espirituales. Y ya va a ver, búsquese, hermanos, en la palabra del Señor en Primera de Corintios. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 12. Le voy a leer yo a dónde vamos a hallar a las 3 personas. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 12, 4 y 6. Oiga bien, por favor, hermano, búsquelo y léalo. En los dones del Espíritu tiene que ver los 3, hermano. Fíjese bien cómo dice en el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero uno, el Espíritu es el mismo. Vamos a hallar al otro. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién es el Señor? Cristo. Ese es el Señor. Pero el Señor, fíjense bien, número 1, dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu que reparte es el mismo. Ministerios, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Este es Cristo. Número 6, y hay diversidad de operaciones. Y aquí va, mire, ¿quién hace todas las cosas? Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? ¿Ve cómo se reparten? Cada uno, hermanos, hace. Cada uno trabaja diferente, pero es el mismo. Amén. El que está capacitado para repartir los dones es el Espíritu Santo. El que está capacitado para dar ministerio es el Señor Jesús. Y el que hace todas las cosas, sobre todo, es Dios, nuestro Padre. Alabamos a Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor.
Así es que en el número 4 tenemos también, hermanos, en el saludo del apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 13. Hermanos, capítulo 13 de Segunda Corintios. En el verso 14, ahí se lo voy a hallar. Leámoslo todo. 1. La gracia del Señor Jesucristo. Por eso que yo les dije anteriormente quién es el Señor. Porque aquí, hermanos, vamos a distinguirlos. Y por eso podemos confundirnos a veces. Dice, la gracia del Señor Jesucristo. 1. 2. El amor de Dios. Y 3. La comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén, dice el apóstol Pablo. ¿Verdad que siempre va mencionando los tres? Y no nos damos cuenta a veces cuando leemos la palabra del Señor. Pero cuando entramos a estudiar este tema, hermanos, es muy delicado. Y por eso es que usted y yo debemos de saber, hermanos, que la Trinidad, si a usted le dice, que usted adora al Dios de tres cabezas, usted sabe que no es así. Es como Dios trabaja. Es como Dios se manifiesta. Alabamos a Dios, hermano. La gloria sea para Dios en esta tarde. Así es que dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. ¿Por qué dice el amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos amó. Amén. Y por la gracia, porque dice el apóstol Pablo que el evangelio es por gracia. Entonces, por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Y quién nos mantiene en comunión? El Espíritu Santo, queridos hermanos. Es así como nosotros vamos a entender, hermanos, como lo está diciendo la palabra del Señor en esta tarde. ¿Estamos entendiendo, hermano? O si alguna duda, pregúnteme. Yo sé que aquí yo no voy a ofender con palabras, hermano. Yo solamente trato la manera de que lo que Dios me da, yo pueda compartirlo con usted. Ayer tuvimos un mensaje de poder, hermano, de gloria. Ahora alimentémonos también aprendiendo de la palabra. Amén. Porque esto es vida también, hermano. Vamos a ver, hermanos, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, del verso 4 al 6, ahí lo vamos a encontrar, para la gloria del Señor. Efesios capítulo 4. Dice, hermanos, en el verso 4, ahí vamos a hallarlos a los tres. Miren el verso 4 como dice, un cuerpo y yo lo señalo, hermano, que es el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque es letra mayúscula. No es el Espíritu, el hálito de vida, no, es el Espíritu Santo. Un cuerpo, un espíritu. Amén. Y en el verso 5 dice, ¿qué dice, hermano? Un Señor. ¿Quién es ese? Es Cristo Jesús. Un Señor. Y ahí dice, hermanos, en el verso 6, ¿cómo comienza el verso 6? Un Dios y Padre de todos. Entonces, hermanos, tenemos un cuerpo, un espíritu, un Señor y un Dios y Padre. Esta es la doctrina de los apóstoles y profetas, hermano. Entonces usted no tiene por qué dudarlo. Y cuando venga acá, por eso que Jesús dijo que cuando nos dirigiéramos en la oración dijéramos, Padre nuestro que estás en el cielo, porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Dios.
Dios, hermanos, mandó a su Hijo en rescate de la humanidad. Y después, hermanos, queda el Espíritu Santo para dirigirnos, para santificarnos. Sin ese glorioso Espíritu Santo, usted y yo no podemos ser santificados. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 2. También, hermano, en el verso 18. La gloria sea para Dios en esta noche. Verso 18. Dice: porque por medio de Él, ¿quién es Él? Cristo. Cuando usted vea la palabra por medio de Él, acuérdese por medio de quién llegamos al Padre. Amén. Es por medio de Él, dice la palabra del Señor, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un espíritu. ¿A quién? Al Padre. Ahí están los tres, hermanos. Entonces, no podemos nosotros, hermanos, seguir la corriente de una sola persona que tuerce la palabra. No podemos. Yo le digo a mi hijo a veces, y mi hijo me dice: no, es que usted todo dice que no. Pero a veces, hermano, me gusta meditar, me gusta oír, me gusta discernir, para que Dios me ayude, hermano, y no vaya a caer en la herejía, no, y venga aquí a este lugar a enseñarles herejía a ustedes. Y ustedes dicen: no, como el hermano Santo tiene ya 90 años, como dijo mi hijo. Entonces, hermanos, no porque tenga la edad que tengo, yo voy a venir, hermanos, a decirle mentiras a ustedes. Yo voy a venir a torcer la palabra del Señor solamente porque a mí me parece que así es. Por eso en esta tarde estamos leyendo la palabra del Señor. Amén. Porque quiero, hermanos, que esta iglesia, el día que yo no esté, que esta iglesia, hermanos, permanezca en la doctrina de Cristo Jesús. En una doctrina rica en verdad, hermanos, rica en esperanza, rica en fe y rica en seguridad, para la gloria del Señor. Entonces, por eso, hermano, nosotros debemos de entender. Y vamos a irnos, hermano, siempre con la palabra del Señor. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 18 al 20. Allí los vamos a hallar. ¿Alguien lo tiene, hermano? Por favor, léalo, pero despacio para que lo entendamos. Verso 20. Aleluya. ¿Lo hallaron, hermano? ¿Lo tienen? Vamos a encontrarlo. No os embriaguéis con vino, antes sed llenos del, ahí va uno, del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando ¿a quién? Al Señor, porque Cristo es el Señor. Alabando y cantando al Señor en vuestros corazones. Y vamos a hallar el tercero, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, hermanos, que cada día que usted y yo aprendemos de la palabra del Señor, nos arraigamos más en esta fe.
Y no vamos a tener lugar, hermanos, para andar adivinando si aquí dicen la verdad y aquí dicen la mentira. Pidámosle, hermanos, a Dios que a través de su Espíritu Santo nos alumbre y nos, hermanos, nos abra nuestro entendimiento para poder entender su palabra. Para no poder ser engañados. Porque no vaya a ser que estemos pensando que vamos para el cielo y estamos creyendo otra cosa. Que silencio, hermano. No se me aflijan. Así que es hermanos. También vamos a encontrar, hermanos, en la elección. Fuimos elegidos. Y ahí trabajan también los tres. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2, hermanos. Si lo haya primero, léalo por favor. Y ya lo vamos a ir, no se preocupe. Primera de Pedro 1:2. Ahí está, en la elección. Ahí están los tres, hermanos. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre, porque Él es el Padre. Amén. Él es el Padre. En santificación del Espíritu. Hablamos de la santificación. ¿Quién es? El que nos santifica. El Espíritu. Luego dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Verdad que el texto no dice el apóstol Pedro elegido según el nombre de Jesús? Están los tres, hermanos. Cada uno de ellos tiene su participación. Dios es el Padre. Dios manda a su Hijo en rescate por la humanidad. Hermano, y desciende el Espíritu Santo para santificar a la iglesia. ¿Cómo dice Apocalipsis, hermano? Y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Es el Espíritu Santo. Ese es el que gime. Ese es el que nos santifica cada día. La gloria sea para Él en esta tarde, hermanos. Y si quiere ver algo más, un poquito, hermano, de lo que es esto, porque después se puede, hermanos, tratar de la fórmula, de cómo ellos trabajan, en donde, hermanos, cómo ellos están funcionando a través de la palabra del Señor. Y a veces nosotros pasamos por alto todos los versículos donde el hermano está diciendo cómo se trabaja en su obra. Y dice, hermanos, en San Juan, ¿se acuerda la discusión que tuvo con aquellos hombres de la ley? Con los fariseos, con los rabinos, hermanos, con los escribas. Los que no creían en Jesús, que solo creían en el Padre. Y este es el problema. El que cree solo en Dios, hermano, y no cree en el sacrificio, no cree en la obra redentora de Cristo, está perdido. El que solo cree en el Hijo y no cree que Dios tiene que ver al haberlo enviado a la tierra para morir, está equivocado también. Y dice la palabra del Señor, hermano, en San Juan capítulo 6, en el verso 37, hermanos, una palabra que Jesús les dijo. Y oiga bien esto. Mire cómo se concuerda el Padre con el Hijo para trabajar. Por eso dice, elegido según la presencia, según Dios. Hermanos, usted y yo no venimos a Cristo porque nosotros queríamos. Fue Dios quien nos trajo para acá. Y dice el verso 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Quién es, hermano? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera.
¿Quién es el que lleva, hermano, las almas a Cristo? Es el Padre a través del Espíritu Santo. Y el verso 44 le dijo Jesús: ninguno puede venir a mí. Oiga bien, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno. Ninguno puede agarrar solo a Jesús y decir: no, yo solo a Jesús creo, porque es el Padre. Así trabaja la Trinidad. Así trabaja, hermano, la Trinidad de Dios. El Padre es el que manda. Y por eso dice Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. La gloria sea para el Señor en esta tarde. Verso 6:5. Y le dijo Jesús, en el versículo 65 dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Era una guerra que tuvo Jesús, hermano, con estos hombres de la ley, con estos grandes hombres, hermanos, que tenían toda la ley de Dios en sus manos, pero no creían en Jesús. Nunca creyeron en Jesús, como muchos ahora en este tiempo, hermano. Y mejor le ponen Jesús a otro hombre y lo adoran y lo siguen, pero no al Dios que dice la palabra del Señor. No al Cristo que vino a morir en esa cruz del Calvario, hermano, para dar vida. En eso no quiere creer la gente, sino en el del cuento. Aquí está más seguro, le dicen. Ese Dios de tres cabezas, no se puede. Es la esencia de Dios, hermano, que trabaja. Y la gloria sea para Él, porque Él nos concede, hermanos, el poder llegar a conocerle. Humildes, sencillos, hermanos, pero Dios nos da el entendimiento para poder comprender la palabra del Señor. Y eso es lo importante que nosotros tenemos. ¿Cuánta gente va torcida, hermanos? Y con esta misma Biblia. Pero hay una persona que tergiversa la palabra. Y dice Jesús no tiene nada que ver, dicen otros. Solo es Jehová. ¿Cómo van a ser estos solitarios, hermanos, el día de mañana, cuando se presenten delante del Señor? ¿Cómo? Entonces, hermanos, yo lo que quiero en esta tarde es que Dios nos ayude para poder permanecer firmes en esta doctrina. La deidad de Dios, hermanos, es maravillosa. Y es bonito, hermanos. Es lindo, hermanos, estar y ver, hermanos, cómo trabaja Dios. Y nosotros somos tres, imagínense, y usted me ve solo a mí. Pero en mi vida hay cuerpo, alma y espíritu, y yo soy solo uno. Así trabaja Dios. Y Dios ha puesto, hermanos, a cada quien para desempeñar. Como les decía, Cristo, hermanos, se encargó de morir por nosotros. Y Jesús, hermanos, no nos dejó huérfanos, dejó al Espíritu Santo para que guíe la iglesia. Por eso es que usted puede ver aquí en este lugar, cuando se manifiesta la presencia de Dios, es el Espíritu Santo el que comienza, hermanos, a trabajar, el que comienza a libertar a las vidas. Si no creyéramos en ese poder, le digo que saliéramos más peor. Saliéramos enojados. Pero como aquí quien pone la gracia se llama Espíritu Santo. Y aquí, aunque usted no lo crea, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo en esta tarde. La gloria sea para el Señor. Y por último, hermanos, en el verso 20-21 de Judas, mira, hasta Judas salió acá. Hasta Judas, hermano, sale ahí. Y eso es lo que debemos tener cuidado nosotros, hermano.
Bendito sea el nombre del Señor. Verso 20 y 21, ¿quién lo tiene, hermanos? Que lo lea. Y ahí lo vamos a hallar. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, Oiga bien. conservaos en el amor de Dios, 2. esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahí están los 3. Orando en el Espíritu. Así venimos a orar, ¿verdad? En el Espíritu. Conservado, ¿dónde? En el amor de Dios. 2. Y número 3, esperando la misericordia de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Póngase de pie, hermano, en esta tarde. Por eso que Tomás, hermano, cuando habla de la deidad de Jesús, ¿se acuerda lo que le dijo Tomás a Jesús cuando lo vio? Le dijo, Señor mío y Dios mío. Reconoció que Jesucristo es Dios. Amén. Así que, hermanos, en esta tarde estos versículos traí, hermanos, para enseñárselos. Lo que Dios me ha dado, hermanos, yo quiero que usted se lo lleve en su mente y en su corazón, para que sea Dios, hermano, dándonos vida cada día y manteniéndonos en esta doctrina y no nos apartemos de ella. Que podamos enseñar, hermanos, la verdad cada día y que sea Dios glorificándose en medio de su pueblo. Hasta aquí, hermanos, mi tiempo de dejar al pastor con nosotros y que sea Dios, hermanos, bendiciendo cada vida de ustedes. Dios les bendiga en esta tarde. Gloria a Dios. Dios ha hablado a nuestras vidas, hermanos. Puede sentarse un momento más. Dios bendiga a nuestro hermano Santos, quien ha compartido con nosotros esa hermosa enseñanza. Cada uno de los que estamos aquí debemos de ver la importancia que es, hermanos, de aprender la doctrina de la palabra del Señor. Usted y yo creemos en la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos en un Dios que se manifiesta en 3 formas, en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cuanto a jerarquía y orden, entendemos que el Padre está primero, el Hijo y luego el Espíritu Santo de Dios. Y sabemos, hermanos amados, que quien niega al Hijo, niega al Padre. Y quien niega al Padre, niega al Hijo. Y quien niega al Espíritu Santo, niega al Padre y al Hijo también. Por lo demás, hermanos, no podemos negar de ninguna manera la poderosa y gloriosa Trinidad de nuestro Dios. El Espíritu Santo está en este lugar y usted lo puede sentir cuando usted adora, cuando usted alaba, cuando usted glorifica a Dios. Él se mueve en medio nuestro. Y qué lindo es tener el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Enviaremos un consolador, el cual estará con ustedes y los guiará a toda verdad. Esta tarde el Espíritu Santo nos guía a esa verdad gloriosa del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y continuamente, hermanos, estaremos trayendo enseñanzas sobre las doctrinas de los apóstoles y profetas. Esta iglesia es apóstoles y profetas, pero me refiero a los apóstoles y a profetas de la palabra del Señor. Así que Dios bendiga a nuestro hermano santo. Bien, hermanos, tengo algunos anuncios en esta tarde. Antes que nos vayamos, tengo algunos anuncios.